gràcies. Bona tarda a tothom. Benvinguts a Foment del Treball, com diu el nostre president, a la casa gran de l'empresari. Estem avui realment molt contents d'acollir aquesta jornada sobre el futur de les pensions a Espanya i donem també la benvinguda als seus organitzadors, a l'Institut Osrom, a l'Institut Mises i a la Value School. Bé, ens agradaria comentar sobre aquesta temàtica que considerem que a dia d'avui ens trobem amb una realitat en què la partida de les pensions ja suposa la despesa pública més gran a Espanya. I és necessari i imprescindible obrir un debat però que sigui valent sobre aquesta temàtica i avaluar amb una mirada innovadora totes les solucions que puguem trobar i la viabilitat de les mesures que proposa el nostre govern. Des que es va iniciar aquest debat, les organitzacions empresarials, entre elles Foment, han mostrat sempre el seu compromís amb l'enfortiment del nostre sistema públic de pensions, però sempre dins d'un marc de diàleg, un marc de diàleg i acord que permeti, de forma consensuada, important, fer els ajustos inevitables per aconseguir que el nostre sistema públic de pensions no sigui només viable, sinó que sigui també sostenible a futur. La realitat, però, és que les solucions que s'estan donant sempre acaben dintre del mateix cercle. Es proposen solucions per sufragar aquests costos que acaben recorrent a més càrregues socials o a més impostos, sobretot per les empreses. Cal recordar que en aquest debat de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, dintre de les espanyoles, se situen entre les més elevades de la Unió Europea i suposen un perjudici per les nostres empreses i, sobretot, un impost per la creació de nous llocs de treball. Al final acaben limitant la competitivitat en quant a generar nous llocs de treball al nostre país. Per tant, hem de ser capaços de promoure un debat social sobre aquest tema. És important que la societat conegui el funcionament del sistema públic de pensions. És important que la societat prengui consciència de la planificació de la vellesa, que la planificació de la vellesa és una necessitat, no podem només deixar-ho en mans de les pensions, i tanmateix s'ha d'assumir un paper actiu en aconseguir un consens sobre la necessitat de transitar de l'actual sistema de repartiment que regeix la Seguretat Social a un sistema mixt, més eficient i just en les generacions presents i en les generacions futures. Així que la planificació de la jubilació precisa necessàriament de normes modernes i duraderes en el temps. Per tant, mesures suficientment sòlides perquè no es torni a fer la pilota grossa d'aquí un determinat temps. I dit això, donem la benvinguda de nou als experts i amb moltes ganes de veure el documental que es projectarà tot seguit per sentir les propostes interessants que segurament tindran per presentar-nos avui. I Anna, crec que et dono la benvinguda i pots presentar l'acte. Gràcies. Bé, en primer lloc, gràcies, Marc, per aquesta introducció i obrir aquest debat tan interessant i que és necessari, com bé dius, que s'ha d'obrir. El documental que ara reproduirem és el primer capítol d'una sèrie que es titula Ni és justícia ni és social, una coproducció de la Value School, dirigida pel professor Jesús Huerta de Soto, que tractarà al llarg de 3 entregues els pilars de l'estat del benestar, les pensions, l'educació i la sanitat. Avui, a Espanya, gairebé un 70% dels jubilats viu únicament de la seva paga, de la pensió, sota el paraigües d'un sistema de repartiment d'un aparent estat del benestar. Un de cada 3 euros de despesa pública va dirigida a aquesta partida. Tot i així, malgrat la gran quantitat de recursos que consumeix, segueix sense ser suficient. La realitat del sistema de pensions espanyol, que no té cap tipus de garantia futura, demostra que no és una xarxa de seguretat. Ara el documental que ara reproduirem tindrà una durada d'uns 40 minuts aproximadament i després passarem a fer un col·loqui al respecte, que durarà entre 30 i 45 minuts, però sense torn de preguntes. Així doncs, endavant amb el documental. Ha portat moltes dades molt reveladores. Crec que és un bon moment ara per obrir el col·loqui i, per tant, donem pas als nostres ponents, el Lorenzo Bernaldo de Quirós, el Roger Medina i el Luis Alberto Iglesias, que moderarà.
Lorenzo Bernaldo de Quirós és president i director de Free Market Consultoria, vicepresident de l'Institut Von Mises de Barcelona i assessor econòmic i director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç i Indústria de Madrid, economista en cap del Círculo de Empresarios i assessor extern de l'Institut d'Estudis Econòmics, consultor per Hispanoamèrica del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial, autor també de nombrosos treballs i investigacions, entre les quals destaquen El socialismo no es un problema, Proceso al Estado, La Europa de la Libertad i Nuevos Tiempos. També ha col·laborat com a analista a la Gaceta de los Negocios, la SER, la COPE, Telemadrid, El Economista i La Razón. També és autor en defensa del pluralismo liberal i per una derecha liberal. Roger Medina és economista per la Universitat Pompeu Fabra amb menció en mètodes quantitatius avançats i màster en competència i regulació de mercats per la Barcelona School of Economics, en la qual exerceix en l'actualitat com a professor assistent, i també és investigador titular de l'Institut Ostrom. Ha treballat en l'àmbit de la investigació i anàlisi de dades en consultoria i ha escrit publicacions i articles sobre l'impacte de les institucions en el creixement econòmic, economia laboral, fiscalitat i regulació de mercats. També és analista econòmic del programa de televisió Més 324 i coautor del llibre La resposta liberal. Luis Alberto Iglesias és graduat en Ciències Empresarials per l'ICADE, amb un màster en Economia a la Universitat Rei Juan Carlos, a més de ser llicenciat i doctor per la Universitat de Salamanca. En l'actualitat promou l'educació financera a tot el món de parla hispana des de la Value School, un projecte filantròpic educatiu que difon els principis de l'estalvi i la inversió a través de programes de ràdio i televisió, vídeos de YouTube, programes setmanals en plataformes de podcast, així com també a través de publicació de llibres sobre la inversió i economia. Així que, sisplau, donem la benvinguda als nostres ponents i endavant. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, y a todos los presentes y a esta casa por haber acogido este documental que está, para quien quiera volverlo a ver, está en YouTube y también está en Amazon Prime, gratuitamente. Lo ponemos a disposición de todos los interesados. Y voy a comenzar el coloquio, que va a durar aproximadamente una hora, hasta las 8:30. Ya veremos si también tenemos tiempo para tomar preguntas del público, en tal caso que sean siempre breves para poder dar cabida a cuantas más mejor. Voy a hacer la primera pregunta a Roger Medina, que tengo aquí a mi derecha. Roger, encantado de saludarte. ¿Hay voluntad política? Porque creo que este problema, si ya figura en YouTube y en Amazon, esto no es secreto para nadie. Para quienes nos gobiernan, tampoco. ¿Qué se está haciendo? Porque se dicen muchas cosas en forma de reformas, pero ¿son reformas reales o son solamente parches? ¿Se sigue con la política de patada y a seguir? Yo en general diría que es, digamos, la segunda, ¿no? Que hasta ahora lo que hemos visto han sido mecanismos, especialmente el último que se ha aprobado, que ha sido el mecanismo de equidad intergeneracional, que yo creo que precisamente no ejerce, no impone equidad entre generaciones, pero justamente lo que hemos visto es que algunas reformas que yo creo que sí que eran más estructurales del sistema y que iban en buena dirección han sido recientemente derogadas. Y básicamente esas reformas lo que buscaban era distribuir un poco lo que era la carga del ajuste, ¿no? Porque aquí tiene que haber un ajuste, como hemos visto. Por ejemplo, el déficit de la seguridad social antes de la pandemia era de 16.000 millones, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hemos conocido datos del déficit en 2021 y se ha reducido, pero porque el Estado ha asumido parte del déficit de la seguridad social, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la derogación del factor de sostenibilidad, ¿no? Eso de poner equidad entre generaciones y que la esperanza de vida sea un mecanismo que ajuste la pensión a lo largo del ciclo de vida, ¿no? O, por ejemplo, el índice de revalorización de pensiones, esto ha sido derogado y ha sido sustituido, ¿no? Por un aumento de las cotizaciones del 0,6, ¿no? Que se supone que durará 10 años, pero esto solo se impone a una parte de la generación, ¿no? Que es la generación que tiene que soportar eso. Y además también es importante tener claro, como hemos visto, que el sistema público es generoso, tiene una tasa de sustitución muy importante del 80%, y si nos fijamos, por ejemplo, en la evolución de indicadores como las tasas de pobreza o riesgo de pobreza, vemos que el colectivo de los jubilados es aquel que de manera sistemática durante las crisis, etcétera, más, digamos, ha sabido, digamos, sobrevivir a esa situación y tiene los mejores datos en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que la respuesta clara es que de momento lo que se han hecho han sido parches, y creo que es un poco tirar la pelota adelante para que no
para que el gobierno incumbente no se tenga que afrontar el problema real del ajuste, ¿no? Roger, el coeficiente de solidaridad intergeneracional, si no lo he entendido mal, significa que, o por lo menos ese coeficiente que ajusta por la esperanza de vida, significaría algo así como que si una mujer, por ejemplo, que tiene una esperanza de vida más larga que los hombres por norma, ¿no? Como va a vivir más años, va a recibir una pensión menor porque la va a estar recibiendo más tiempo. Entiendo que eso hoy en día es absolutamente implanteable, por muchas razones, no solamente la financiera. Claro, pero aquí lo que tenemos que plantearnos es que si el factor, digamos, de equidad intergeneracional o el factor de sostenibilidad, que era como se llamaba, lo que buscaba básicamente era que si yo me jubilo a los 67 ahora y alguien se jubila a los 67 dentro de 20 años, la persona que lo haga dentro de 20 años va a vivir más años y por tanto va a tener derecho a percibir una pensión durante más años. Lo que hacía este mecanismo era intentar ajustar que hubiera igualdad entre la generación que se jubila ahora y la que se jubilará dentro de 20 años. Digamos, por una identidad matemática fundamental, si vas a vivir más años, la pensión que vas a cobrar cada mes tiene que ser por fuerza menor, porque te la tienen que abonar durante más años, para un mismo periodo de cotización, ¿no? No me extraña entonces que nadie quiera plantear eso en esos términos, porque decir a alguien que va a recibir menos pensión cada mes porque va a vivir más años, aunque tenga lógica financiera, no la tiene desde el punto de vista de la propaganda. Lorenzo, ¿se van a poder revalorizar las pensiones al 9,8% que estamos en inflación? Porque hay un compromiso, ¿no?, de revalorizarlas con la inflación. Bueno, obviamente no. Yo creo que después de haber oído el brillantísimo reportaje sobre el tema de las pensiones, realmente lo que podemos hacer aquí es comentarios, digamos, casi anecdóticos, ¿no? Dicho eso, es decir, el sistema no se puede hablar en un sistema de reparto ni de equidad intergeneracional ni de ningún mecanismo de ese tipo. El sistema es desequilibrado estructuralmente por esencia y es un sistema que es absolutamente insostenible. Lo que se está haciendo hasta ahora, las reformas que se han introducido, que las podríamos llamar perfectamente contrarreformas, porque lo único que hacen es contribuir a que el sistema se desequilibre todavía más, y son las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno, aceleran el proceso de desequilibrio y de inestabilidad financiera del sistema. Ligar las pensiones al IPC, que es el único país de la Unión Europea que lo tiene hecho, ligarlas además en un escenario en el que estamos enfrentados a un shock inflacionario de primera naturaleza, es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta, que no solo plantea un problema, digamos, desde el punto de vista de equidad y los temas y justicia social y tal, sino que es una irresponsabilidad desde el punto de vista financiero, dado las cifras que tenemos de déficit y de deuda pública. Una revalorización de las pensiones a un IPC, si este año vamos a tener un IPC medio, probablemente una inflación media del 8 o 9%, pues supone aproximadamente añadirle 13.000 millones de euros al presupuesto del Estado. En un escenario en el que el déficit es muy alto y el déficit estructural debe estar en torno al 5 o 6%, es añadir un peso estructural añadido, valga la redundancia, a unas cuentas públicas que son insostenibles e infinanciables en el medio plazo. El ejercicio que se ha hecho también de subir las cotizaciones sociales, que son de las más altas que existen en los países de la OCDE, en un país con una tasa de paro como la que tenemos y en un escenario de esta naturaleza, supone un impuesto sobre el trabajo que, aparte de no recaudar más, porque va a reducir indiscutibamente la demanda de mano de obra, lo que se traduce fundamentalmente es en un deterioro a medio y largo plazo de las cuentas públicas también. Entonces, no hay solución. Y en esta fuga hacia adelante, en la que estamos inmersos todos, se hablaba ya hace 20 años. Me acuerdo perfectamente cuando en el Círculo de Empresarios hicimos un estudio con José Piñera, que había sido el responsable del sistema de capitalización chileno, y me acuerdo perfectamente que si se hubiera aplicado en aquellos momentos, que era el año 97 cuando lo hicimos, se hubiera hecho la transición al sistema de capitalización con unas cuentas públicas que estaban en un escenario mucho mejor, unos niveles de deuda muchísimo más bajos, ahora mismo no quedaba nadie del viejo sistema en él. Tendríamos un sistema plenamente de capitalización que, por lo tanto, constituiría
un enorme fondo de acumulación de capital, de ahorro y por lo tanto de crecimiento potencial de la economía española a medio y largo plazo, y te evitarías el enorme problema que tenemos en estos momentos. Aquí nadie pone el cascabel al gato, no se lo van a poner, estamos en una fuga hacia adelante en la que la demagogia se impone de manera absoluta. Entonces vamos a un escenario de una guerra civil fría, en las que las nuevas generaciones, que no van a sacrificar su nivel de vida porque sería injusto para pagarnos las pensiones a los viejos, no les va a quedar otro remedio que decretar obligatoria la eutanasia. Bueno, una pregunta, Lorenzo, antes de pasar de nuevo a Roger. ¿Estás de acuerdo con aquellos que dicen, porque esto se oye directamente, sobre todo en cierto tipo de economistas más liberales, más que desconfíen más del Estado, que los jóvenes no van a cobrar pensión? Vamos a ver, los jóvenes siempre puede haber una pensión. Nos pueden bajar las pensiones muchísimo, pueden hacer todo tipo de tropelías. El Estado siempre va a pagar algo. El problema es que eso va a ser cantidades absolutamente miserables. Y las futuras generaciones, las generaciones jóvenes, van a tener un problema adicional brutal. Y es que con los niveles de productividad que hay en la economía española y con las capas de las nuevas generaciones con niveles de formación de capital humano bajos, sus salarios van a ser muy reducidos. Con lo cual vas a tener a una población esclava, como aquellos encantadores pobres, cultivadores de algodón del sur, manteniendo a unos jubilados cada vez más ricos. Eso es absolutamente insostenible. No es factible que las nuevas generaciones, aparte de su reducción en número por razones demográficas, vayan a poder generar los recursos suficientes para pagar unas pensiones que son, en estos momentos, las pensiones medias nuevas, superiores al salario medio de la economía española. Veo que está por el rabillo del ojo, tengo a Roger pidiendo la palabra. No, sí que yo o sea, ante la pregunta de si van a cobrar, yo estoy de acuerdo con Lorenzo porque en el tema de que la naturaleza del sistema va a cambiar, y en eso el documental lo comentaba, ¿no? Tenemos un sistema que se llama bismarckiano, ¿no? Los sistemas de pensiones se pueden dividir en aquellos que son bismarckianos o aquellos de tipo Beveridge, ¿no? En el bismarckiano normalmente la contribución, ¿no? Luego se canaliza en forma de una prestación y que va asociada a variables como el historial laboral, el salario percibido en un periodo de tiempo concreto, ¿no? Mientras que en el sistema de tipo Beveridge se percibe una prestación pues, que tiene un carácter más asistencial, ¿no? Es decir, es una prestación que suele ser la misma para la mayoría de los trabajadores, ¿no? Y luego existen otro tipo de complementos a veces obligatorios de seguros, digamos, de contratación obligatoria para capitalizar parte de la pensión, ¿no? Pero yo lo que sí que creo es que de momento parece que la naturaleza contributiva del sistema no se cuestiona, pero sí que es verdad que si el sistema tiene que ir ofreciendo ajustes, ya sea, por ejemplo, por el tope de las bases máximas o mínimas, o aumentar el tipo, etcétera, si se van generando mecanismos, puede ser que nos vayamos encontrando en que las pensiones converjan, ¿no? Y por tanto haya, digamos, una pensión única con un carácter más asistencial, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que es la reforma de las pensiones, hay una manera de reformarlas que los economistas expertos en este tipo de asuntos de economía pública llaman la reforma silenciosa. Y la reforma silenciosa es un mecanismo por el cual, digamos, se mantienen topadas las bases máximas de cotización de la pensión y de la pensión que tú puedes percibir, pero si, por ejemplo, el salario va creciendo, pero la base se mantiene topada, a muy largo plazo las pensiones que se pueden percibir van a converger a ese máximo, ¿no? Entonces, el hecho de mantener topadas las pensiones en el máximo también supone un mecanismo indirecto de ajuste, y algunos datos nos indican que esto podría provocar cierto ajuste, ¿no? Pero en cierto modo también es injusto porque la persona que está contribuyendo más se le está limitando lo que luego puede percibir, ¿no? Claro. Un comentario sobre eso, además, que también es demagógico. Es decir, las pensiones máximas en España afectan al 10% de las cotizaciones. Es decir, con lo cual, el topar esas pensiones máximas con hipotéticos efectos redistributivos no tiene ningún efecto y obligaría, además, a subir las cotizaciones sociales aproximadamente a ese colectivo en un 30%. Es decir, es sencillamente un disparate.
y es absolutamente demagógico. Y luego yo creo que en lo que se refiere a la terminología, que en esto de las pensiones es una terminología escolástica, falsa, bizantina y realmente en algunos casos cómica, hablar de contribuciones a un sistema de reparto es una broma, es una tomadura de pelo, no hay contribución, usted no contribuye a nada, a usted le están arrebatando de sus ingresos por la fuerza todos los meses una cantidad X que sí que contribuye a pagar las pensiones de los demás. No es una estafa piramidal, es sencillamente un fraude permanente y una violación del derecho de propiedad y un ataque frontal al esfuerzo y al trabajo. Y es un sistema perverso que, obviamente, apelando a la justicia social, como decían muy bien en el reportaje, es una filfa, no hay justicia social, porque no hay sociedad, hay individuos concretos, que son los que pagan las pensiones y los impuestos. Roger, si el problema, como se ha explicado en el documental, es demográfico, tiene una raíz demográfica, entonces, ¿por qué no nos van a pagar más inmigrantes las pensiones? Eso, atraer población a España, podría ser una de las soluciones. Sobre esto, si es posible que pongáis, me gustaría que pongáis, sí, vale, vale, pasa, vale. Nada, es para ilustrar. Que sean rápidas porque... Sí, no, pero es solo para que se vea. Vale, aquí básicamente lo que vemos es una descomposición de lo que es el gasto público en pensiones. Esto solo es una identidad contable, ¿no? Y vemos que hay tres tipos de factores que influyen en el gasto en pensiones, ¿no? El factor demográfico, el del mercado de trabajo, y luego el factor institucional, ¿no? El factor institucional es el que diríamos la Administración de la Seguridad Social, el Estado, puede condicionar, ¿no? A través de mecanismos por los cuales condiciona el acceso a las pensiones, etc. Y si hablamos del factor demográfico, que es el primero de los factores, ¿no? Que básicamente es aquel factor por el cual la población mayor de 65 años en relación a la población en edad de trabajar, básicamente en este caso, ¿no? Vemos que este es el principal factor que está impulsando el gasto público en pensiones con respecto al PIB, ¿no? Y las proyecciones en este sentido no son muy halagüeñas, ¿no? Porque vemos que esta tasa podría pasar del 20 al 60%. Entonces, la entrada, un shock de oferta laboral, de entrada de inmigración, ¿no? A muy corto plazo, sí que es posible que tuviera un efecto, ¿no? Porque reduciría seguramente esa ratio, ese factor demográfico, lo que se llama la tasa de dependencia, pero también tenemos que tener en cuenta diversos factores, ¿no? En primer lugar, qué tipo de inmigración, el nivel de cualificación también es importante, etcétera, por el tema de la contribución que se podría llevar a cabo, ¿no? Porque si tenemos unas bases de cotización mayores, pues eso también implicará más ingresos para el sistema, y luego que no tenemos que olvidar que las personas que contribuyen ahora, si devengan unos derechos en el futuro, también van a tener derecho a percibirla, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que los datos de los estudios en relación de economía laboral que tenemos nos dicen que durante, por ejemplo, el boom inmobiliario, que había muy superávit tanto fiscal del Estado como de la Seguridad Social, sí que es verdad que la entrada de inmigración sí que contribuyó en su momento a mitigar ciertos efectos en la Seguridad Social, pero esto, digamos, si tiene que ser permanente o no, tendría que verse a largo plazo, ¿no? Si las contribuciones luego se tienen que pagar también a los que... Muy bien. Sí, un comentario al respecto, es decir, en las proyecciones que hizo últimamente el Banco de España, y en concreto el gobernador, hacía un escenario en virtud del cual tenemos una tasa de actividad, una tasa de empleo aproximadamente del 60, ¿no? Sí. Entonces hagamos un esfuerzo generoso, rápido, imaginativo, pensemos que vamos a hacer una revolución en el mercado laboral, va a ser de una flexibilidad extraordinaria y además vamos a traer muchos inmigrantes. Entonces pasamos una tasa al 80%, ¿no? Con el actual sistema, con una tasa de empleo del 80%, seguiríamos teniendo un déficit bastante agudo en el sistema de seguridad social. Es lo que quiere decir que entre las variables que comentaba Roger, el determinante del empleo pesa aproximadamente en explicar el agujero un 13%. El resto es básicamente el mecanismo institucional y el envejecimiento de la población. Y esos dos mecanismos en el institucional solo se puede hacer o aumentando ingresos o reduciendo gastos.
Reduciendo gastos es reduciendo las pensiones y aumentando ingresos es aumentando los impuestos. Y los dos tienen efectos absolutamente perversos para los hipotéticos beneficiarios del sistema. Lorenzo, y el cambio del modelo productivo, que también se plantea, si el problema es, por ejemplo, que nuestros sueldos son bajos, vayamos a un modelo productivo de sueldos altos. Sí, nunca he sabido qué es eso del cambio del modelo productivo. Es decir, que me parece una auténtica majadería, que queda muy elegante y estupendo, modelo productivo y tal. No sabemos cuál es el modelo productivo óptimo de la economía porque eso lo decide el mercado. Y eso no se puede decidir por planificación desde un ministerio. No les cuento ya por planificado por este gobierno, que sería absolutamente glorioso, ¿no? Entonces, no sabemos cuáles son el modelo productivo óptimo para la economía española. Lo que sí sabemos es cuáles son las condiciones que hay que establecer para que la economía española tenga un sistema, un modelo económico productivo y que se traduzca a medio y largo plazo en un aumento de la productividad y, por lo tanto, en un incremento del nivel de vida de los ciudadanos. Y eso es lo de siempre. Un Estado pequeño, impuestos bajos, garantía de los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos, rule of law, mercados abiertos y competitivos. Y eso nos dará un modelo productivo que sin duda será muy competitivo y con un alto valor añadido. ¿Cuál será? No tengo ni la más remota idea. Y quien diga que lo sabe, pues es de una arrogancia, de una fatal arrogancia, como diría Hayek, bastante osada y desagradable. Roger, sin embargo, parece que aun a sabiendas de que ese problema está aquí, de que esto va a afectar a todo el mundo, a los pensionistas actuales y a los futuros, no se está haciendo nada por fomentar el ahorro a largo plazo. Veíamos al profesor Huerta de Soto y sobre todo también al profesor Miguel Ángel Bastos comentando que era el mejor tipo de ahorro, pero bueno, los planes de pensiones, que era el vehículo donde además de la hipoteca que pagaba la vivienda ahorraban los españoles, se están desincentivando. En sustitución ponen unos sistemas de empleo, de planes de empleo en empresas que todavía no sabes muy bien cómo te tienes que agarrar. ¿Qué pasa? El gobierno, el Estado, no quiere que ahorremos a largo plazo para ayudar a resolver este problema. Claro, aquí, digamos, de hecho, quería poner al final de todo que esto cuando estuve leyendo el informe de la OCDE, el que sacan cada año, que se llama Pensions at Glance, una de las cosas que me sorprendió, que también lo estaba pensando en relación al documental, es que la OCDE mira el rendimiento medio de los, digamos, de los planes de ahorro enfocados a la jubilación, ¿no?, de los distintos países miembros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos el rendimiento medio, el rendimiento real medio, por tanto, descontada la inflación, que ofrecen en los últimos 5 años este tipo de planes, ¿no? Y vemos que el dato es un poco pobre porque en España el rendimiento, pues, de los países que he seleccionado, que eran los que me parecían más así del entorno europeo, para los últimos 5 años era digamos, el peor dato del rendimiento real, ¿no?, solo del 1,6. Entonces también creo que, por un lado, sí que no se quiere fomentar el ahorro, pero también creo que la gente, en cierto modo, también por lo que hemos vivido las últimas décadas, no sé si tendría una confiabilidad, ¿no? Porque si nos fijamos por ejemplo, en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, la gente cree que se destina poco dinero a las pensiones, que si preguntamos si cree que lo que se destina es suficiente o no, la mayoría de la gente piensa que se debería destinar más dinero a las pensiones públicas, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso también está vinculado con el hecho de que las estadísticas internacionales también dicen que España, digamos, hay un gran apego y un gran amor al Estado y que se piensa que el Estado es quien tiene que garantizar unos niveles de vida mucho mayores que países de nuestro entorno y otros países en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, no sé si, por un lado, seguramente el gobierno no quiere incentivar eso, ¿no?, pero por el otro, no sé hasta qué punto, por los datos, no sé hasta qué punto la sociedad también lo demanda, ¿no?, porque al final el político también tendrá incentivos a hacer lo que vean los datos. O sea, 2 comentarios sobre este tema. Es decir, primero, yo soy absolutamente contrario de que de que el instrumento de ahorro de cara a la jubilación y de cara al futuro tengan que ser los fondos de pensiones solo. Es decir, lo que tenemos es que establecer un marco de incentivos fiscales y financieros que permita diversificar el ahorro a largo plazo y no solo en planes de pensiones, cosa que es realmente evidente. En segundo lugar, también es lógico que el Estado
no tiene ningún incentivo, sobre todo para, en concreto, si nos referimos a España, para fomentar el ahorro a medio y largo plazo, porque eso es absolutamente incompatible con su política macroeconómica, con su política fiscal y con sus objetivos redistributivos. En unos objetivos redistributivos a corto, basados en el aumento de los impuestos y del gasto público, son incompatibles con un proceso de acumulación de capital como el que estamos sosteniendo y defendiendo en esta mesa. Y en ese sentido, y un último punto que sí que me parece también muy importante, es que todos decimos la idea del riesgo moral, ¿no? Es decir, probablemente los individuos tienen resistencia a hacer tal. Bien, podríamos hacer un esquema a la chilena, ¿no? Es decir, de la misma manera que usted está obligado a cotizar una parte X de su salario a la Seguridad Social, ¿por qué no hacerlo un fondo de pensiones? ¿No? Es decir, a mí no me gusta ese sistema, pero indiscutiblemente me parece mucho más eficiente, justo y razonable que el que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Y qué se está planteando, Lorenzo? Porque claro, la actualidad va a un ritmo tan frenético que las noticias pasan como una pisonadora sobre la que era la noticia el mes pasado. Se hablaba, antes de todo lo que estamos viviendo ahora, del superfondo de pensiones estatal. ¿Eso qué es? Esa es la pregunta. Es decir, yo nunca sé, un superfondo estatal está en precario. Es decir, vamos a ver, el sistema de pensiones han sacado ya del sistema al presupuesto general del Estado para encubrir el auténtico desastre financiero del sistema público de pensiones, todo lo que son las pensiones que no son, diríamos, no contributivas. Eso es una pasta. Aún así, sacando las pensiones no contributivas de lo que es el sistema de pensiones, sigues teniendo un agujero absolutamente extraordinario en el sistema que va a seguir ampliándose de una manera extraordinaria, entusiasta y en los próximos meses y años. Con una diferencia fundamental, que es que en cualquier caso los dos habrá que pagarlos. Vas a tener que pagar el agujero del sistema que has sacado, que no son las pensiones contributivas, ¿no? Y vas a tener que pagar el agujero del otro. Con lo cual, en definitiva, estamos ante un mecanismo de camuflaje financiero y contable para ocultar el problema real. ¿Y cuál es el problema real? Que tenemos un sistema que, con un entusiasmo extraordinario, con las medidas demagógicas que se han aprobado en los últimos meses y que avanzan en la misma dirección, conduce inevitablemente al colapso del sistema. Y esa es la realidad, y hay que decirlo, el sistema es insostenible y solo se puede sostener con pensiones muchísimo más bajas o con impuestos muchísimo más altos. Y tanto unas como otras lo que hacen es drenar la capacidad de generación de riqueza que hace posible sostener el sistema. Es un círculo vicioso y perverso que se va estrechando cada vez más. De hecho, no, yo quería complementar porque con el tema de los impuestos, hasta ahora, en general, como comentábamos antes, el sistema está basado en la contributividad a través de las cotizaciones sociales, ¿no? Y es verdad que una parte del déficit y los gastos se transfiere al Estado. Entonces, una de las propuestas que normalmente suenan, ¿no? Que en cierto modo yo creo que en algún momento se va a hacer, eso no implica que esté de acuerdo, pero yo creo que se va a hacer, que es usar impuestos, digamos, generales, ¿no? Impuestos de los presupuestos generales, para financiar gastos de la seguridad social. Pero claro, esto en sí mismo ya impone ciertas contradicciones en el sistema de la seguridad social y preguntas que creo que todavía no han sido respuestas. Yo creo que aquí habría 4 bloques, ¿no? En primer lugar, que si, por ejemplo, para cerrar el déficit que hubo en 2019, que era de 16.000 millones, estamos hablando de cantidades, digamos que la aportación fiscal para cerrar ese déficit vía impuestos generales tendría que ser muy cuantiosa, ¿no? Y estamos hablando que la recaudación, por ejemplo, por IVA o IRPF está al entorno de los 65.000 millones para cada una de las figuras tributarias y, por tanto, implicaría una subida muy importante de este tipo de gravámenes, ¿no? Además, como comentaba Lorenzo, también en el momento actual en el que tenemos unos déficits y unos niveles de deuda pública que van a crecer, ¿no? Por la situación y las medidas fiscales extraordinarias, también es un poco irresponsable. Pero a la vez hay
dos contradicciones adicionales a usar impuestos generales, que es que estás quebrando el principio por el que se rige el sistema, que es el de contributividad. Es decir, si alguien no ha llegado a cotizar los años suficientes para poder reclamar una pensión, se le va a poder denegar una pensión cuando esa persona, cada vez que compre algo a través del IVA, estará financiando la pensión. Por tanto, la quiebra del principio de contributividad supone un replanteamiento hasta filosófico del sistema, ¿no? Y la última era que la otra contradicción es que si se usan impuestos generales como el IRPF o el IVA, claro, lo que se quiere con el uso de impuestos generales que es preservar la renta disponible, ¿no? la renta de los jubilados. Pero si se usan impuestos generales, las pensiones están sujetas a IRPF y los jubilados tributarán por el IVA para también pagar las pensiones, ¿no? Por tanto, creo que hay ciertas contradicciones en el uso de estas medidas adicionales que hay que plantearse y que no han sido tratadas. Muy bien, como vamos muy bien de tiempo... Matiz, sí. cuando haces la separación de fuentes, es decir, cuando tienes que separar en un paquete distinto lo que son teóricamente unas pensiones contributivas, que sabemos que no lo son, porque el sistema de reparto, por definición, es contrario a lo que es un sistema contributivo. Y tienes otras pensiones que tienes que financiar, entre comillas, con cargo a los impuestos generales, lo que estás demostrando ya con esa separación de fuentes es que el sistema es absolutamente inviable. No hay sistema. Entonces, es un caos. En el supuesto de que mantengamos un esquema de esta naturaleza y querramos financiarlo, va a detraer cada vez más recursos de otro tipo de actividades. Con lo cual, la tarta que teóricamente va a financiar el sistema, que es el crecimiento de la actividad económica, se va a reducir por definición. Entonces, estamos en una dinámica que hace ya eso absolutamente insostenible si se mantiene la dinámica actual del sistema. Como decía, vamos muy bien de tiempo y queremos también abrir un turno de preguntas con el público. Lo que voy a hacer es, voy a formular la siguiente pregunta a uno de los dos ponentes, pero ya quiero preguntar quién de ustedes tiene una pregunta para tanto Lorenzo como para Roger. Levanten la mano y yo ahí veo una, pues resérvesela, pregunto y enseguida vuelvo a usted. Lorenzo, voy a hacer una confesión porque estabas junto a mí viendo el documental y en la parte en que el profesor Huerta de Soto comenta que la transición se podría hacer con una generación que estuviese dispuesta a pagar, por así decirlo, 2 veces y facilitar ese cambio y que gran parte de la población pudiera, con el paso del tiempo, acabar traspasándose al sistema de capitalización, yo creo que te he oído decir no, como que eso no lo van a hacer y la gente no va a estar dispuesta. ¿He entendido mal? Yo creo que eso es muy complicado. Es decir, si tenemos cuando me acuerdo que en el Círculo de Empresarios, cuando yo era asesor económico del Círculo estamos hablando del año 2000, sí, en 2000 hicimos con Piñera, que fue el que diseñó el sistema de pensiones chileno, hicimos un modelo para intentar aplicar en España, introducir un sistema de capitalización con el entusiasmo manifiestamente descriptible de todos los partidos políticos, y recuerdo una intervención indignada del falangista Martín Villa cuando presentamos el informe en el Hotel Palace. Entonces, en aquel esquema, es decir, la fórmula era la siguiente: la transición a un sistema de capitalización, hay una generación que tiene que quedarse en el viejo. Todos los que entren en el nuevo, todos los que se incorporen al mercado de trabajo entraban al nuevo sistema. Eso te genera, obviamente, un desequilibrio y un agujero, ¿no? Ese desequilibrio se pagaba con lo que se llamaba entonces, que es lo que se aplicó en el sistema chileno, la tasa de transición, ¿no? Bien, que es un porcentaje determinado. Pero en ese porcentaje, indiscutiblemente, hay una generación que se queda touché, que tiene que hacer un sacrificio y un esfuerzo relativo. Si eso lo hubiéramos hecho, que lo que te lo comentaba antes, cuando nosotros propusimos en el Círculo el régimen de transición, la introducción de un sistema de capitalización, ya no quedaba prácticamente nadie en el sistema público. Ahora, lo que dice el profesor Huerta en ese sentido, que a mí me parece interesante, tienes un problema, y el problema es que tienes una deuda pública muy elevada
un déficit público absolutamente salvaje, y en ese escenario la presentación en Europa, encantados y estupendos, de un proceso de transición a un sistema de capitalización, en este momento me parece altamente compleja. Dicho eso, es el modelo al que indiscutiblemente hay que caminar, es el único modelo que puede garantizar pensiones a medio y largo plazo y es el único sistema, además, que puede introducir un mecanismo de capitalización en la economía española potente. Pero me parece que es una situación ahora muy complicada. Muy bien, vamos con la pregunta de la sala. Le voy a pedir que se levante, diga su nombre y sobre todo que sea breve. Gracias a ustedes por venir. Mi nombre es Luis Don Lorenzo. Usted, que conoce perfectamente el Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, ha dicho que COVID se solucionó imprimiendo más, que la guerra de Ucrania se solucionará imprimiendo más y que todo lo que pase se solucionará imprimiendo más. Imprimir más, usted ya sabe perfectamente todo lo que implica. Al efecto de las pensiones y al efecto de nuestro gobierno actual en España, ¿cómo ve usted el tema? Gracias. Lorenzo, te voy a pedir que reformules al micrófono para que quede registrada en el vídeo Sí. la pregunta antes de responder. La pregunta es del señor Blanchard, es que en estas circunstancias lo que hay que hacer es imprimir más. Y que como tenemos un escenario crítico y un escenario al que vamos clarísimamente de esta inflación, el señor Olivier Blanchard no sabe una palabra de economía. Es decir, en un escenario de esta inflación, dedicarse a imprimir más y no haber aprendido absolutamente nada de lo que fue la experiencia de los años 70 del siglo pasado es de una ignorancia impropia del señor Blanchard. A mí me parece alucinante. En segundo lugar, en el tema de las pensiones, en el asunto de pensiones, si imprimes más, obviamente las pensiones, por definición, al margen de otras consideraciones, perderán poder adquisitivo, porque la inflación subirá más. Con lo cual, un proceso de financiación monetaria de las pensiones, aparte de ser un disparate, lo que genera es un proceso hiperinflacionario, que eso ya lo conocimos perfectamente en los años 20 del siglo pasado. Luego, las cosas que dice Olivier Blanchard, que me merece muchísimo respeto, es una soberana estupidez que no tiene ninguna consistencia económica y parece mentira que un economista de su prestigio, talla y trayectoria sea capaz de decir, cosa que es comprensible también siendo francés. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Igual que le he dicho a Luis, por favor, en alto, breve y diciendo el nombre. Muy breve, Antonio Fernández Teixidó, para facilitar a los organizadores de este acto. Estamos disfrutando muchísimo con el documental primero, tus intervenciones después, felicidades de verdad. Y una pregunta, dos maneras de formular la misma pregunta, tanto para Roger como para Lorenzo. Esa generación que aparentemente sacrificaríamos a la que usted hacía referencia, ¿vota o no? Roger. Segunda pregunta. Vamos a ver si esa generación vota o no. Ustedes buscan una fórmula que quizás pudiéramos impedir que estos colegas votaran. Esto sería una solución importante cara al futuro. Esto es la otra parte de la misma pregunta. ¿Qué significa poner el cascabel al gato? ¿Quién lo pone y hasta ahora por qué no se ha puesto? La primera, ¿a qué generación se refería? ¿A la de la...? A la generación... A la que sufre la transición. Gustosamente en Ah. el periodo este de transición en el sistema. Es que normalmente, bueno, no conozco específicamente el caso que había comentado él, pero las propuestas que he leído para modificar la naturaleza del sistema, ¿no? Como hay esa generación de por medio, son propuestas que la implementación pues, tendría que durar entre 30 y 50 años, ¿no? Y por tanto es verdad que bueno, esa generación, si, digamos, depende del número de personas y de votantes que sean por definición. Yo creo que no habría muchos incentivos dependiendo del perfil sociodemográfico de ese tipo de población en concreto, ¿no? Por lo que podía suponer. Y bueno, no sé si queréis añadir algo. No, el problema que plantea Tony es un problema muy serio de economía política, claro. Es decir, ¿hasta qué nivel y cuánto tienes que sacrificar a la generación que hace la transición? Y hasta qué punto esa generación está dispuesto a sacrificarse. Bien, ahí tenías en el viejo esquema que nosotros, que cuando hicimos el estudio
en el Círculo de Empresarios entonces con Piñera para instaurar el sistema de pensiones en España, un sistema de capitalización, lo que había es a la gente que se salía del sistema se le daba, que era a partir, si no recuerdo mal, los que tenían más de 45 no salían, porque no salían las cuentas. Al resto se le daba un bono de reconocimiento, que era lo que teóricamente habían acumulado en el sistema público, y ese bono de reconocimiento teóricamente lo recibirían en el momento de la jubilación. Y ese bono de reconocimiento tenía una erosión real, que era entre comillas una pequeña trampa. El bono de reconocimiento no se actualizaba con la tasa de inflación. Con lo cual, esa generación paga teóricamente una parte de la transición y la otra teóricamente la recupera con el sistema de capitalización. Al final llegamos al mismo problema. Los sistemas de pensiones, las grandes transformaciones, y es terrible decirlo, se han producido siempre en medio de una situación de una crisis financiera profundísima. Pero una crisis financiera profundísima muy acotada en el sistema público de pensiones. Ahora tienes un problema que no es solo el sistema público de pensiones, que sí es una parte fundamental de los problemas financieros del sector público, pero tienes un problema sistémico del demonio, con perdón, en todo lo que es el conjunto de las finanzas públicas en un escenario muy grave. Entonces, ahora es mucho más difícil a corto plazo introducir el sistema. Dicho eso, eso no elimina el tema central, que el sistema que tenemos es inviable y que el único sistema viable a medio y largo plazo es el sistema de capitalización. Pero indiscutiblemente los problemas políticos que te puedes encontrar ante esta situación son enormes. En España no va a haber consenso, en mi opinión, nunca o en mucho tiempo, de los que no lo vamos a ver aquí, los que estamos muy probablemente, hacia asumir que hay que caminar hacia un modelo de capitalización. Es indigerible para la izquierda patria y para varios sectores, por supuesto, de nuestra gloriosa derecha nacional, ¿no? Roger, en Value School nos dedicamos a difundir los principios del ahorro y la inversión consciente a largo plazo. Tenemos una audiencia muy grande de gente joven que se educa con nosotros a través de YouTube y para ellos va esta última pregunta que os dirijo. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones, dado que este es el panorama con el que se enfrentan? Esto, aunque suene pretencioso decir, es la verdad. Los datos cuentan una historia muy distinta a la que cuentan los políticos. En vuestra opinión, de economistas y conocedores de la realidad, ¿qué es lo que podrían empezar a hacer desde este momento para construirse una pensión de jubilación que les permita mantener un nivel de vida adecuado a cada una de sus necesidades a partir de ahora? Pues yo, en primer lugar, creo que es fundamental, obviamente, maximizar digamos, el capital humano que uno incorpora a través del aprendizaje, ¿no? La formación, exacto, por muchos motivos, pero sobre todo porque sabemos, la evidencia empírica muestra, ¿no? que el mayor capital humano va vinculado a una prima salarial, etcétera, que eso, pues, a lo largo de toda la vida laboral estamos hablando de la posibilidad de construir un patrimonio o amasar un patrimonio mucho mayor que en un escenario con una dotación de capital humano baja, ¿no? En segundo lugar, también creo que es fundamental que digamos, se analicen, estudien y se informen y documenten de las opciones disponibles, que hay muchas, digamos, en términos de a qué fines destinar su ahorro, ¿no? Digamos, y que se informen qué implica desde el punto de vista fiscal usar un instrumento o un otro, ¿no? Porque uno lo van a incorporar en los rendimientos del trabajo y el otro en los rendimientos del ahorro y por tanto a nivel fiscal existen diferencias, etcétera. Hablamos, perdona, de seguros, de sí, bueno, fondos de inversión. Claro, porque tenemos planes de pensiones. Productos de inversión y ahorro para la jubilación. Exacto. Por ejemplo, en el tema de los planes de pensiones, que cuando se retiran se incorporan los rendimientos del trabajo, pero los mecanismos como los fondos de inversión, por ejemplo, estos tributan sobre la base del ahorro, ¿no? Por tanto, creo que una vez se disponga de capital humano y se pueda empezar a generar una renta que se pueda capitalizar, es muy importante, pues, ver qué vehículos de inversión, porque también creo que el sistema educativo actual no facilita el acceso, aunque sea de manera muy indiciaria, a este tipo de conocimiento, ¿no? Y desde este punto de vista creo que
es importante pues, tener esa formación. Bueno, no sé si escuchándote no he oído, creo que para mí la palabra clave, Roger, antes de invertir habrá que ahorrar. Bueno, claro, sí, por eso digo, capital humano que te permita, digamos, tener una renta elevada durante un periodo sostenido de tiempo y empezar a ahorrar y a partir de ahí pues capitalizar. Bueno, pero Lorenzo, creo que es Vox Populi que sí, lo que plantea Roger, que es invertir a largo plazo, es Vox Populi que la bolsa es un casino y que poner los ahorros de la jubilación, que va a ser lo que me dé la seguridad el día de mañana cuando yo no trabaje en, no sé, en Wall Street y en los mercados financieros, es como echarlo a los tiburones. Yo he oído analogías similares a representantes sindicales en la televisión española y que por eso precisamente no se fomenta ese tipo de previsión a largo plazo. Gracias a Dios los mercados no están dirigidos por dirigentes sindicales y eso yo creo que nos proporciona una tranquilidad bastante razonable, ¿no? Vamos a ver, yo soy partidario con matices de la teoría de los mercados eficientes y por lo tanto considero que el mercado bursátil funciona razonablemente en lo que es un mecanismo de acumulación de información, de conocimiento y de procesamiento de precios. Dicho eso, es decir, el elemento central es el que apuntaba a Roger. Es decir, de cara al lo importante es el capital humano que acumula un individuo. Y el problema que tenemos fundamentalmente en la sociedad española en ese sentido es una brecha cada vez mayor entre el capital humano de las nuevas generaciones. Tienes unos segmentos de la población que en caricatura son básicamente los que en estos momentos están educados en el sector privado y tienes un deterioro brutal de lo que ha sido el ascensor social muy importante en la sociedad española en los últimos 50 años, que ha sido lo que es la educación pública. Esa brecha va a ser cada vez mayor y entonces corres el riesgo, en efecto, de tener una dualidad social absolutamente salvaje y abierta. Por eso yo creo que el mejor mecanismo para avanzar en la línea de lo que comentaba Roger es una reforma del sistema educativo que permita elevar el capital humano de los individuos. En unas sociedades modernas, postindustriales como las que estamos, el mayor valor que un individuo tiene para generar rentas de cara al futuro o tal es el capital humano. Y ahí la reforma más importante desde el punto de vista del crecimiento de la economía española, de su productividad a medio y largo plazo y de la elevación del nivel de vida es que reformemos de verdad un sistema educativo que es cada vez más mediocre, menos competitivo y que es profundamente regresivo frente a aquellos a los que pretende ayudar, que es la gente con menores ingresos y con ingresos medios, a los que les impide que el ascensor social funcione. Yo creo que esa es una revolución fundamental y quizá la más importante a medio plazo de la economía española. Esperemos que el profesor Jesús Huerta de Soto escuche este coloquio y se ponga pronto a realizar, a coproducir el segundo capítulo de la serie dedicado a analizar la educación. Vamos con una pregunta aquí en primera fila. Bueno, a tenor de lo que está haciendo Juan Torras del Instituto, primero tengo un mensaje del profesor Huerta de Soto agradeciendo este acto y anunciándome que tiene un segundo vídeo. Muy bien, muy bien. Segundo, quería agradecer en nombre de mis amigos del Instituto nuestro a Fomento por acogernos hoy a Fomento, por acogernos hoy en esta casa, en la cual muchos de nosotros hemos estado muchos años vinculados. Agradecer a los ponentes por sus intervenciones y por aquello de que cuando me da la cachofa no puedo dejar de ver una preguntita. Hay como una especie de, y os lo digo a los dos, una especie de píldora envenenada en este vídeo. Que cuando lo vi por primera vez me di cuenta, la segunda vez sí, y hoy lo ratifico. Una píldora envenenada y una parte muy positiva, que es por primera vez, mira, nuestro amigo Jesús Huerta explicita propuestas concretas. No solo hay una denuncia del sistema de pensiones y tal, que es muy bueno porque hemos de afrontar la realidad, sino que propone soluciones. Y una de las soluciones que propone va ligada al 100% de reservas bancarias, que es una píldora envenenada, porque es la propuesta que defiende y que defiende con el criterio que tenemos hoy al profesor Gardoña, un experto en teoría monetaria de solvencia, y me ha gustado porque me hizo pensar y quería saber vuestra opinión en este sentido y daros muchos recuerdos a todos. Que Jesús está encantado de que estemos hoy aquí y que anuncia ya su próximo vídeo. Ojalá. Bueno, pues voy a reformular la... Está aquí David y la gente de Momento ya por la presentación y por la que nos han
Claro que sí. Yo reformulo la pregunta para el micrófono y la audiencia de YouTube. Es comentar qué piensan tanto Roger como Lorenzo acerca de las medidas concretas que propone el profesor Huerta de Soto en el vídeo a partir del respaldo del 100% de los depósitos y cuentas a la vista en los bancos como inicio de una reforma que solucionaría el problema al que nos enfrentamos. ¿Empiezas o empiezo? Empieza tú mismo. Vale. Es decir, vamos a ver, sabemos por definición que un sistema bancario de reserva fraccionaria es un sistema que teóricamente y en la práctica genera movimientos cíclicos que pueden ser desestabilizadores. Ese sistema también, por otra parte, permite, aunque genere ciclos, tasas de crecimiento probablemente más altas de las que permitiría un sistema bancario con un coeficiente de reserva del 100%. Uno es más estable a largo plazo, es estable, y el otro es volátil y te crea, obviamente, distorsiones. Yo soy partidario del patrón oro, con lo cual me excluyo absolutamente de este debate, y como el patrón oro no lo defiende nadie, me deja en una posición elegantísima desde el punto de vista intelectual. Pero... ¿Qué Rusia? Rusia con el rublo, 5.000 rublos, un gramo de oro. Ah, bueno, sí. ¿Rusia dónde está? No la localizo ya en el mapa. Es decir, Putin les acabará quitando el oro a todos los pobres estos, no personaje. Y entonces, yo no estoy muy convencido del 100% de coeficiente de reserva. Es verdad que elimina el ciclo, teóricamente, con lo cual el ciclo se movería exclusivamente por ciclos reales, ¿no?, de crecimiento de la productividad, pero cada cosa tiene su ventaja. Dicho eso, yo me apunto al patrón oro y ya está. Sí, pero no con Putin, porque Putin nos lo quitaría, sería espantoso, vamos. Bueno, a mí no me ha sorprendido escuchar esto del profesor Huerta de Soto porque, digamos, como es una posición muy conocida suya, siempre la intenta incorporar en cualquier intervención pública, y de hecho recuerdo que es la gran discrepancia que tiene con, por ejemplo, Juan Ramón Rayo sobre este tema. Es un debate que siempre les ha suscitado momentos interesantes. Pero estoy de acuerdo con lo que decía Lorenzo, ¿no?, que hay un trade-off por un lado entre los ciclos y por el otro entre la estabilidad económica, ¿no? Y sé que no es un debate cerrado, y además es verdad que en este tema en concreto sobre las pensiones, ¿no?, al final las dinámicas inflacionarias, etcétera, que podría generar, pero digamos no me voy a posicionar porque no es un debate cerrado intelectualmente. No. Y es un debate que entre los liberales es un debate abierto, y lo ha estado siempre muy abierto, seguirá abierto, y algunos, como estaremos en el patrón oro de una manera estética maravillosa y permanente, nos da igual. Muy bien, pues yo voy a concluir ya el coloquio y, por tanto, esta parte del acto. Ahora lo despedirá Ana, del Instituto Ostrom, diciendo que bueno, bajemos de nuevo, pongamos pie a tierra. Hemos hecho una incursión breve por la teoría monetaria más sofisticada y más avanzada, que tiene su lugar, evidentemente, en el desarrollo de la ciencia académica y de la investigación económica, pero en Value School nos dedicamos a dar conocimiento o información que se pueda transformar en conocimiento práctico, es decir, que ayude a tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas con todos los contenidos que hacemos. Y lo que esperamos todos, por supuesto el profesor, pero también Francisco García Paramés, coproductor del documental, y nosotros como institución, es que esta información se transforme en conocimiento, es decir, que los oyentes y espectadores hagan algo con ella, especialmente los más jóvenes, que, como habéis visto, y a vosotros me dirijo, el problema es real y a él os vais a tener que enfrentar. Muchísimas gracias por vuestra presencia, a todos los que estáis aquí, a esta casa por acogernos, y ya cedo la palabra a la clausura por parte del Instituto Ostrom. Bé, doncs moltes gràcies als ponents per tota la intervenció, per tota la qüestió intel·lectual que heu generat. Crec que, si més no, ens hem plantejat preguntes, que també era una mica l'objectiu que avui teníem. Esperem també haver resolt els dubtes que hagin pogut sorgir. I, en tot cas, gràcies a vosaltres, els assistents, per haver vingut, i tindreu el vídeo disponible als nostres canals de YouTube de tot l'equip organitzatiu d'avui. Moltes gràcies.